Continuamos con la lectura del estudio de evolución subjetiva de la conciencia. Una de las cuestiones que puede causar mucho aprendizaje es la comparación. Construimos el mundo a través de comparar, de poder sacar contrastes. Y normalmente se puede entender una serie de pensadores que hablan entre ellos, toda una escuela, y otros pensadores que hablan entre ellos y forman otras diferentes escuelas. Así se diferencia o se podría catalogar filosofía occidental y filosofía oriental. Sin embargo, cuando hablamos de filósofos, se entiende que es una mirada no necesariamente circunscrita a un lugar geográfico, entonces son pensadores universales que entre ellos van a tener muchas similitudes todos. Entonces existen las dos cosas, es innegable que hay podría decirse un diálogo más directo, una conversación entre ellos a través de los siglos, de las generaciones, y eso hace que se marquen ciertos territorios. También el idioma también influye en ello, un vocabulario, todo lo que los alemanes llaman la Weltanschauung, la forma de ver el mundo, de situarse en él. Aquí vamos a seguir escuchando un gran filósofo pensador, pero más que eso, un gran devoto, un practicante, un gran maestro, Srila Siddhartha Maharaj, comentando a otra gran personalidad reconocida en el mundo de la filosofía, Hegel, que en su momento influyó en el entendimiento del ser, de la mente, del pensar, en con su exploración del mundo interno del ser. Justamente aquí se le pregunta, si lo hacía Maharaj, por favor, ¿puede usted explicar más acerca de los paralelos entre la filosofía de Hegel y la conciencia de Krishna, el estudio del Veda? Si la Siddhartha Maharaj responde, en la filosofía de Hegel, la verdad progresa a través de tesis, antítesis y síntesis. La verdad se mueve de una manera sinuosa. En la filosofía de conciencia de Krishna, la palabra vilasa significa movimiento, juguetón. Es Govinda Vilasa, los juegos de Govinda. Vilas es el que se mueve también zigzagueante. Entonces, interesante, uno dice, la verdad necesita tres pasos, tres movimientos, ir hacia un lado, después tratar de ir hacia el otro para reafirmar su paso, finalmente sacar una dirección o mostrar un elemento que reúna, que concilie lo anterior. Entonces, tesis, antítesis y síntesis es comparado con el movimiento de la verdad manifestado en una persona. Esa es el horizonte, la gran pregunta para muchos. Uno dice, la verdad es una persona. Nos cuesta, porque por un lado estamos diciendo, no existe la verdad absoluta. Por otro lado, nos movemos en el día a día a partir de verdades obvias, como alimentar el cuerpo, moverlo, saberlo desplazar en las distancias. Pero cuando nos dicen la verdad tiene vida en sí misma, dicen no es una cosa para que tú conquistes, para que tú tomes, pues se surge otro, otro sentir interno y otra disposición frente al mundo filosófico, frente al mundo del pensamiento y frente al mundo en general, frente a lo que somos. Ese paso de entender, darle la posibilidad de que la verdad sea personal, con todo lo que eso nos trae para pensar, para analizar, nuevamente para sentir, es fundamental el camino del desarrollo espiritual, el desarrollo de la sensibilidad espiritual. Eh, Desde que ocupamos con, tan, con tanta vehemencia el lugar de sujetos únicos, nos sentimos muy, muy inclinados hacia la explotación. Afuera está todo lo que yo debo conquistar. Siento que hay amenazas, siento que hay oportunidades, y yo estoy aquí situándome frente a ellas. Es un acto en diferentes grados, pero es un acto también de mucha soledad, de mucha perplejidad cuando sientes eh,
Eres prácticamente el único sujeto que existe. Básicamente de eso se trata. Sentirse el único sujeto. Los otros sujetos también, por supuesto, existen ahí, pero siempre supeditados a mí. Es una gran tiranía. El segundo, que lo hemos hablado un momento, es, bueno, quizás yo no sea todo supeditado a mí, pero es porque nada tiene sentido. Entonces, ahí se ha señalado ese movimiento infantil de la conciencia de descubrir que si no es el centro, entonces nada tiene mucho sentido. O se va a la depresión, no valgo nada, no sirvo. No sabemos ubicarnos eh, por fuera de un egoísmo sutil que no sea bajo la pataleta y el llanto. Justamente ese es el límite y la característica de la conciencia material. La conciencia espiritual comienza cuando, por un lado, entiendes, no eres el centro, tampoco es que nada tenga sentido, aunque eso podría parecerse mucho a ese primer despertar hacia el Brahman, pero tampoco se puede quedar ahí o se siente eh, el alma plenamente satisfecha en ese lugar, porque queda muy perplejo uno, queda, bueno, y entonces aquí ya estamos, todo igual, pero una sensación bonita, temporal, escribe. Lo que nos invita a la espiritualidad profunda es, ¿qué tal que exista el centro del universo como persona, de la cual tú puedes ser un objeto también? ¿Qué tal que tu lugar no sea el de disfrutador, sino el de disfrutado? Te sacas del centro y mantienes tu personalidad, por supuesto, mantienes tu individualidad. Entonces, cuando dice Vilas, significa un movimiento zigzagueante de Dios. Dice Silas Yar Maharaj, usted puede entenderlo como si el absoluto estuviera absorto en jugar. Y ahora vamos a los detalles. Y ese centro absoluto, su ocupación es jugar. Y eso es expresado en forma sinuosa. Ajeri Bhagatir, Premasu Baba, Utila Babet. Una serpiente se mueve de una manera sinuosa. Similarmente, los movimientos del absoluto no son rectos, sino sinuosos. Esto sirve para muchas cosas, para entender la vida propia. Ahí hay una frase bonita y todo un libro que se titula así, dice, no pongas puntos donde Dios puso comas. Es aparente, no perdemos en el mareo, pero si era para allá, pero si era de esta manera. Justamente uno de los entrenamientos yógicos internos de las técnicas superiores es una mente flexible. No una mente flexible no significa floja, todo lo contrario. Es una mente con fuerza, que sabe cómo aplicarse, pero es capaz también de mantenerse frente a los diferentes movimientos para seguir la pista de Krishna. Y como dicen aquí, es juguete. Y nosotros somos invitados a ello si nos ponemos en la sintonía de Cristo. Es garantizado que Él nos incluye en su juego. Por eso alguien, cuando internamente logra una meditación, una disposición, que lo lleva a unas preguntas básicas, un sentir muy bonito, muy básico, muy central, y dice, querido, querido sea lo que sea que hayas detrás, estoy para conocerte, para saber de ti, para entender, así de forma personal, como estamos hablando, dirigiéndose a alguien con esa disposición. En ese instante, no dice, Krishna, soy tuyo, ya hay automática respuesta. Él automáticamente se encarga de tus asuntos. Y claro, ese instante no es necesariamente tan intenso, puede olvidarse, entonces va a ser en la proporción en que logremos esa rendición, ese saranagati. Todo lo demás, el desapego, todas las demás prácticas se van a nutrir de ese punto central. Ese es el bhava interno. Ese es lo que los yogis llaman el vayan interno. Es
la verdadera preocupación por otro ser. Estás preocupado por otro ser, te preguntas por tu salud, por su bienestar, y si realmente tienes con él, has logrado una relación humana, profunda, que implica espiritualidad. Tu pregunta es, ¿cómo está tu vayan interno? ¿Cómo está tu sentir, tu conexión? Una pregunta muy íntima, muy bonita, muy especial. ¿Cómo está tu conexión? Y ahí debemos entablar ese tipo de relaciones. Cuando nos encontramos con los compañeros de nuestro sangha, ese es, ese es el punto a revisar. Todo lo demás también queremos apoyar a todos en cuanto sepamos de salud. Ojalá pudiéramos apoyar a todos en sus diferentes maneras de desarrollarse, en su trabajo, en todo, en sus habilidades. Pero sobre todo, se nos da entrada, se nos ha dado poder, se nos ha dado visión, y de hecho es lo que más falta. Parecería que no, pero es lo que más falta. La visión espiritual, el contacto interno, su sentir, tiene que ver con esto. ¿Qué tal estás siguiendo? ¿Qué tanta habilidad estás desarrollando para poder seguir la pista, Krishna, zigzagueantemente? Y eso a través, por supuesto, del canto, de una cierta distancia con el mundo que los yogis automáticamente van logrando porque es una cuestión de gusto superior y ya nada sabe a lo mismo y ya todo muestra lo sin sal que es, lo ilusorio, lo tonto y lo peligroso también, la cantidad de explotación que guarda detrás. Eso nos hace sabios. Esa es la mirada que damos al mundo. Repito, va surgiendo justamente la buena compañía, el buen gusto de mantenerse a la escucha, a la atención, va surgiendo de ello. Escuchamos los cantos que nos inspiran de todos los Vaisnavas, de los yogis de nuestra línea. Lo vamos conociendo más y tenemos también algunas imágenes supremamente hermosas con los paisajes. Tenemos tantas historias y también se nos va dando poco a poco la oportunidad de participar en los servicios, de ayudar con algo, porque todo se está moviendo. Tenemos nuestra bella escuela del Bhakti con diferentes canales que están abiertos, mantenemos ahí abiertos y van creciendo conforme va llegando la ayuda. No estamos con ningún afán, si estamos con muchas ganas y lo ponemos a los pies de Krishna. Vilasa, el movimiento sinuoso de la suprema personalidad de Dios, su fuego, su vilás, que es encantador. Vilasa o la concepción de lila, los pasatiempos divinos del Señor, es algo así. Esto es similar a la opinión de Hegel, en la cual la verdad se desarrolla de una manera sinuosa, a través de tesis, antítesis y síntesis. Hay tesis, luego su opuesto, y luego nuevamente ellos se unifican y crean una nueva tesis. Luego nuevamente antítesis y nuevamente una armonía más grande en síntesis. Es muy interesante porque los diferentes conceptos que nosotros estudiamos, de hecho, para nosotros puede ser muy aplicable en términos de entender las otras, o entender las religiones, o las denominadas religiones. Lo que vamos a más apropiadamente decirlo así. Lo que se conoce occidentalmente y se han denominado religiones, que es difícil de tener un concepto general sobre ellas porque son organizaciones sociales, permeadas de cierta fe, cambiantes, muy diversas adentro. Entonces es muy complicado. El primer paso en la comprensión de lo que generalmente llaman religiones es revisar la palabra, la definición, todo eso. Primero esa salvedad. Después ya podemos, ok, sí, por términos de entendernos, podemos hacer cierta generalización. Entonces decimos, en ese entendimiento de las religiones, de ciertas verdades, entender que pueden haber un proceso zigzagueante de superación de la verdad, sin decir eliminación de la verdad, es algo muy sano. Por eso cuando los yogis les dicen, bueno, ¿y dónde ubicamos a Jesucristo? ¿Y dónde ubicamos a la Virgen María? ¿Sabe?
donde está, en su lugar, y no pierde para nada su brillo, su poder. ¿Qué va a perder? Sí, va a perder fanatismo, seguramente, claro que sí, pero eso es muy bueno, porque justamente el fanatismo aleja la comprensión. Es claro que se han manifestado muchas. Y sí, la gente lo dice con un gran sentido común y con gran razón. Así que curioso que si naciste en tal país, esta es tu religión, en tal otro. O sea, dependió geográficamente donde naciste, que tienes ahora una serie de ideas, de concepciones, de revelaciones sobre Dios. Ahora que tú pienses que te tocó la mejor y todo esto, pues te tocó la mejor, porque sí, no, no tiene mucho sentido. Por eso hay que ser términos espirituales, hay que ser abierto, sensible y a la vez profundo, porque sí, esos son revelaciones en el buen sentido, y ahí puedes formular, desde ahí puedes construir un entendimiento. Nada malo de eso. Y también puedes dar paso a nuevas verdades, por eso es zigzagueante. Cuando pierdes eso, pierdes la ruta, porque te quedaste rígido en una dirección y todo cambió de dirección. Ahora eso puede dar susto y decir, entonces todo va a ser distinto. No, recuerde que es acumulativo. Las verdades, tu sentir interno se va a depurar, se le va a quitar su carga sentimental, se te va a quitar aquella fe que construiste solo por miedo. Eso se va a ir, se va a depurar. Pero eso puede haber contribuido y seguramente ha contribuido, mayor, menor medida, y depende de otros factores, pero algo ha quedado en tu valle interno, en tu sustrato, en tu sentir. Y eso nunca se pierde y siempre está destinado a crecer. Entonces hay que ir adelante, donde encontremos la fuente que nos nutre, adelante. Vamos a verlo más claramente, cada vez. Mayor realización, mayor práctica, más claramente se ve. Tiene práctica interna y lo que nos dedicamos es a la evaluación externa de las cosas y a tener una idea muy política de nuestro sentir espiritual. Por eso no lleva mucho, lleva a mayor peleas y a más gritos. Entonces se mueve una tesis, una tesis, una antítesis y una síntesis que da lugar a una nueva tesis. De esta manera la verdad es dinámica, se desarrolla y hace progreso. Hegel fue el más profundo pensador entre los filósofos occidentales. Por supuesto, otros escolásticos alemanes, como Max Müller, fueron también pensadores profundos. En efecto, Alemania tuvo un gran aprecio y afición por la cultura hindú, que ciertos libros antiguos, que ya no tuvo tan gran afecto y afición por la cultura hindú, que ciertos libros antiguos, que ya no se pueden encontrar en la India, todavía pueden ser encontrados en Alemania. Los alemanes nunca fueron dominadores coloniales de la India, pero aún así ellos fueron extremadamente inquisitivos para conocer acerca de los libros culturales de la India. Como resultado de la guerra, muchos raros antiguos libros hindúes que ya no se pueden encontrar en la India, están todavía seguramente preservados en Alemania. Interesante. El estudiante dice, yo tenía una pregunta en relación con la filosofía de Berkeley. De acuerdo con Berkeley, el mundo está en la mente. Parece que la teoría de Berkeley tiene a negar la existencia de este mundo. Tiende a argumentar contra cualquier tipo de realidad. Punto interesante. Cuando tenemos el poder de la conciencia, vemos cómo están interrelacionadas, lo hemos hablado, con la realidad. Y es el sujeto, no puede haber realidad sin sujeto. Porque no hay quien pueda conectar. Ahí está, seguramente hay muchos sujetos viéndolo y entran en nuestra realidad. Es muy interesante como ese, los sujetos de los sujetos también. Es decir, tú puedes no estar viendo algo, pero alguien te lo cuenta y ya empieza a existir para ti a través de ese sujeto. Y como el mundo está lleno de ojos, de conciencia y la suprema conciencia da la suprema existencia. Si la señora Maharaj va a contestar a esto del mundo en la mente. Dice, pero Hegel ha venido a ayudar un poco a Berkeley.
Alguien puede desafiar a Berkeley. Yo puedo pensar que hay $100 en mi bolsillo, pero si yo busco en mi bolsillo, los encontraré ahí. Dice Hegel que debe estar ahí, el lugar de la mente, que debe, Hegel dice que deben estar ahí en algún lugar de la mente universal. Ese es el punto de vista de Hegel. Entonces, sí, si el mundo está en la mente y tú piensas, bueno, aquí voy a imaginarme que tengo esto y me meto la mano, eso no va a hacer que estén ahí. Pero en algún punto de la mente universal sí está. Dice, entonces están presentes en algún lado, si la Sierra Maharaj dice, y esa onda viene gradualmente. Este fue mi argumento al considerar el Jaiva Dharma de Bhaktivinoda Thakur. ¿Has leído ese libro? No, no estoy familiarizado con ese libro. En esa novela, los personajes que hablan de la vida espiritual son aparentemente imaginarios. Las diferentes personas en ese libro, Brayanath, el Babaji y otros, parecían ser personajes imaginarios discutiendo sobre la vida espiritual. Pero una vez yo expliqué que lo que está en la mente de Bhaktivinoda Thakur, lo que él ha escrito en el Jaiva Dharma, no es imaginación. En un tiempo u otro, las personas y los eventos que él menciona deben haber existido y esas cosas nuevamente tendrán que volver a existir. ¿Me sigue? Si la Sierra Maharaj sabe que esto es un poco mareador, entonces pregunta, ¿me sigue? Y también para que nosotros preguntemos. Y el estudiante contesta como quizás nosotros contestemos. No estoy seguro, dice aquí el estudiante. No estoy seguro. Lo que Bhaktivinoda Thakur ve en su mente debe existir en algún lado de este mundo, en algún tiempo, en el futuro, en algún tiempo en el pasado. Esa cosa verdadera que él describe es una forma aparentemente imaginaria, existió realmente. Déjeme darle un ejemplo. Cuando yo hablo, el sonido se mueve a cierta velocidad. Ese sonido puede ser escuchado más tarde en otro lugar. Lo mismo es verdad en el caso de la luz. ¿No es verdad? Sí. Pues vamos a entender aquí las manifestaciones de la realidad. Que sí, nos sirve, ¿no? Es para que desestabilicemos, desestimemos nuestra idea de la realidad, pero saber que es mucho más dinámica de lo que pensamos, porque vamos a entender el supremo dinámico que es Krishna, lo estamos entendiendo. Una vez más, no hay que entrar en conflicto en el mal sentido. Conflicto siempre es bueno para poder aprender cosas nuevas. Pero no es que chocar una idea con la otra. Hay que buscar cómo encaja, como dos piezas. Tú puedes, no buscas cómo encaja, puedes hacerles mucha fuerza, puedes estallarlas con gran fuerza una con la otra y no te van a encajar. Pero si la encuentras, por dónde estas dos piezas van, entonces ahí. Así son las ideas progresivas. Aparentemente una se opone a la otra, no hay lugar. Pero hablábamos, la mente del yoga da lugar, del yogi da lugar, da espacio, que entiende del progreso. Entonces el ejemplo que da aquí es, ahí está el sonido y está quedando para ser escuchado en otro lugar. Dice, de esta manera, así Chaitanya con su divino sonido cantó aquí y realizó Sankirtan. Él predicó y la velocidad de esa onda divina todavía sigue. Y ahora en algún lugar del universo se la puede encontrar. ¿Me sigue? ¿Soy claro? El estudiante dice, pienso que sí. La velocidad de esa luz continúa, no está perdida. De la misma manera, los sonidos que ahora estoy pronunciando no están perdidos, ellos están viajando por alguna distancia a través del tiempo y el espacio. Cualquier cosa que yo vea, esa onda de luz también está viajando. Las emisiones de radio de la Segunda Guerra Mundial, ese periodo de guerra, la visión de la guerra están también ahí, en el espacio, en algún lado, vibrando en una cierta frecuencia. Esa vibración estuvo una vez aquí, pero ahora está en algún otro lugar. Está flotando en algún plano de la realidad, en el tiempo y el espacio. Si usted arroja una flor en las aguas del Ganges, esta es llevada por la corriente. Si puedo moverme más rápido que la corriente, podré encontrar esa flor en algún otro sitio, arriba o abajo. Así como la velocidad de la luz, la velocidad de la vista se mueve a 186.000 millas por segundo. Si fuera posible movernos más rápido que la velocidad de la luz, entonces podríamos alcanzar la onda de eventos visuales que son llevados por esa luz. Es posible. De una manera similar, lo que existe en el plano de la imaginación ahora
debe haber existido en la realidad en algún tiempo en el pasado o futuro, pero ahora se encuentra en algún otro lado. Se dice que los pasatiempos de Krishna se mueven desde un universo al siguiente, de la misma manera que el sol se mueve de una zona de tiempo a la siguiente. Ahora la mañana está aquí, dentro de 5 minutos el sol nacerá y la mañana tendrá lugar en algún otro sitio. De esta manera siempre el sol está naciendo en algún lado, aquí o allá. La salida del sol puede ser encontrada en algún lado sobre la tierra. Si podemos movernos a la velocidad del sol, entonces para nosotros siempre estará naciendo. Que vino a la mente de Bhaktivinoda Thakur, lo que él puede haber descrito en alguna manera aparentemente ficticia, debe existir en algún lado en el plano de la realidad, en el pasado o en el futuro. Esto es realidad, no imaginación. Todo es real, no es imaginación. Lo que veo en mis sueños es falso ahora, pero en alguna vida previa, en mi pasado, yo experimenté esa realidad y tuve ese tipo de visión y eso ha venido a mí ahora como un sueño, un hecho, y solamente ahora es un sueño. Entonces, por un lado, debemos saber estas posibilidades bellamente explicadas con elementos de la física, con el ejemplo del sol, también muy bonito como está la realidad manifestándose y puede viajar de un lado a otro y tiene su propio espacio para ser percibida por nosotros, pero a la vez, una vez más, tenemos nuestra realidad, nuestro amanecer. Entonces, si bien sabemos que amanece en todos lados, ¿a qué horas fue nuestro amanecer? Y desde ahí construimos nuestro día. Esas dos cosas coexisten. ¿Y para qué me sirve a mí todo esto? Para ganar espacio mental, espacio interno. No estamos haciendo ningún otro esfuerzo que tratar de comprender a Dios, a Krishna, y por eso es edificante darnos cuenta de nuestro propio lugar y también del lugar de la persona suprema, el que dirige todos estos juegos, todos estos movimientos, todas estas capas de la realidad, posibilidades de la realidad, están a nuestro servicio. No debemos olvidar eso. Esto es un acto de amor. Claro, también tenemos el espacio. Tan eficiente es el servicio que da espacio a nuestro error y también a las consecuencias de nuestro error. Eso también es posible. Ese es el espacio en el que estamos. Pero en general, esta visión del mundo que, repito, va creciendo dentro de nosotros cuando damos lugar a la palabra de los sabios y a su espacio. Y no para justamente, por eso mi, mi punto aquí, para quedarnos ahí solo en una contemplación nomás. No, todo esto debe llevar a la conclusión del movimiento al que estamos llegando, al entendimiento, lo, el papel de lo imaginario o no imaginario. Entonces tiene sus límites. El ejemplo empezó, no puedo imaginarme dinero en mi bolsillo, no está ahí. Pero en algún lugar, de una manera, en la bella conexión subterránea de todo lo que existe, todo está ocurriendo, repito, favorablemente. O nosotros ahora estamos parados frente a ello, amparados en lo favorable. También la imaginación, el terror y las malas elecciones están presentes. Pero recibimos esta herramienta, este viaje, esta montaña rusa, con gran alegría, sumándole a nuestro propósito de entender el mundo para servirlo, entendiendo que tiene sus límites, el entendimiento también. Lo que está en la mente puede ser abstracto para nosotros, pero en la mente universal todo es concreto. Cualquier cosa que exista dentro del plano de la imaginación debe existir y puede ser buscado en algún lado. Aunque todo está en un sentido, dice el estudiante, en la mente, aún así, cuando yo siento calor y encuentro que otros también sienten calor, concluyo que está caliente. Parece que de acuerdo con Berkeley, esto está solo sucediendo en mi mente. Buena pregunta, ¿no? Entonces yo me la imagino aquí, pero también corroboran los demás esto. Si la ciudad Maharaj dice, usted tiene que entender la verdad fundamental que lo que es caliente para usted puede ser un medio ambiente frío para algún otro organismo. Es una cuestión de grado. Nuestra experiencia de frío y calor depende de nuestro grado de tolerancia. Lo que es frío para nosotros puede ser caliente para otros. De esta manera tenemos que ajustarnos a la idea de la realidad. Lo que es caliente para mí puede ser frío para otro.
La realidad es una cosa que los seres humanos, para los seres humanos, algo totalmente diferente para los insectos, gusanos y otros organismos. Lo que es brillante para nosotros es oscuro para otros. Lo que es brillante para una lechuza es oscuro para nosotros. ¿Me entiende? Sí. La creación es de una naturaleza variada. La experiencia de nuestros ojos y oídos es diferente a la experiencia de otros cuyos sentidos sean diferentes a los nuestros. Lo que nosotros podemos escuchar, otros no pueden escuchar, pero nuestros oídos no pueden detectar sonidos subatómicos o ultrasonidos. Perdón, sonidos subsónicos o ultrasónicos. Nuestros oídos pueden detectar solo un espectro limitado de sonido. Nuestra visión es también limitada. No podemos ver ni luz infrarroja ni luz ultravioleta. Nuestra sensación, nuestro sentido del tacto es sensitivo a un grado extremadamente limitado. Así, todas las realidades están coexistiendo. La realidad se ajusta de acuerdo con nuestra propia experiencia. Algo parece frío para mí. Esa misma cosa es caliente para otros. De esta manera es caliente o frío de acuerdo a nuestra experiencia subjetiva. Y de esta manera nuestra realidad existirá. Así lo que es percibido por la mente no es imaginación, es realidad. Lo que es imaginación para mí es realidad para otro. El sol naciendo y la puesta del sol pueden ser percibidos simultáneamente desde diferentes ángulos de visión. En la creación completa, toda experiencia es coexistente. Mm. Entonces aquí, muy interesante, porque hay que partir de ahí, porque ese es el individuo. La pequeña conciencia que está mirando reclama para sí el derecho a lo que es. A tener conciencia no puede ser de otro modo, sino sería la conciencia de otro. Y de ahí partimos, podemos decir que podemos partir de un relativismo en el sentido de entendernos como parte relativa, relacional con otros. Pero no es absoluto mi punto de vista. Entonces, cuando digo relativismo absoluto, significa yo estoy diciendo no existe más posibilidad de percepción que esta que estoy teniendo ahora. Y ahí parte el yoga y nos dice, reclama, reafirma y reclámala bien, entiende lo que es la libertad. Y reafírmala bien, entiende lo que es la dignidad. Pero para crecer propositivamente, ahí junto a tu dignidad y junto a tu libertad, hay un sentido positivo de crecimiento. Sí, sabemos que puede ser mancillado, opacado, olvidado. El yogi confía, ahí está, sí, tiene mucho encima, pero el diamante está ahí. La conciencia es el diamante. Y entonces decimos, ok, tengo este punto de vista, pero no, tengo este punto de vista pero no es relativo, sino más bien, o su aspecto relativo le da la oportunidad de mejorar su relatividad. ¿Cómo así? Mejorar su relación. ¿Con respecto a qué? Entonces tú dices, evalúame esta manzana desde el sentido del color. Ah, está perfecto. Pero si te digo, evalúame desde el sentido del tamaño. Ah, está perfecta en color, pero pequeña en tamaño. Entonces en el mundo de cierta visión es solamente roja la manzana. En otro mundo de más conciencia, aspectos más relativos, es decir, más relaciones, ya va a ser roja pequeña. O podría ser grande también, entonces roja y grande. Y así, eso es lo que estamos sumando, elementos. Porque existe la supraconciencia. Por eso cuando dicen verdad absoluta, wow, me va a imponer ideas que no corresponden a mí. No, verdad absoluta significa tu propia capacidad de conocer más en confianza de que lo que hay al final es todo positivo para ti. Si la señora Maharaj continúa aquí diciendo, lo que usted ahora siente como frío puede fácilmente sentirlo como caliente por el deseo del Señor Supremo. Ahí está el elemento, una vez más, en el que nos sentamos, y esto diferencia nuestro ejercicio filosófico de cualquiera, porque es una variable en la ecuación que justamente organiza todo.
No lo responde todo porque sí. Eso es un abuso de la variable, y eso no es la variable, eso es una cosa muy triste, muy insultante para la inteligencia y muy caduca, muy fácilmente rebatible al siguiente paso. Luego decir, ya lo tengo aquí, ya lo embalsamé y estamos diciendo que es Vilás que está jugando, ¿no? Como decir, yo, para, me da mucha pereza tener que estar todo el día pendiente de mi hijo, pero lo quiero, entonces lo va a volver estatua. Ahí lo tengo. Y si me preguntan, ahí está, pero nunca se mueve. ¿Qué es eso? Eso es la idea de tomar Dios como respuesta a todo sin el dinamismo que eso implica, solamente en palabra. Entonces, ¿de qué va a depender en última instancia frío, calor? ¿Quién juega con tus variables? ¿Las expande, las cambia? La voluntad, el deseo del Señor Supremo. Por su voluntad todo es posible. Todo depende de Él. Él es la causa última. Lo que usted considera como intolerablemente caliente, le será obligado a sentirlo como intolerablemente frío en un minuto, si Dios así lo desea. Todo depende de su voluntad y eso está viniendo aquí en una u otra forma modificada, en una manera general o una manera particular, especial, de acuerdo a su capricho. De esta manera, ahí puede existir una gradación como Él manifiesta su deseo, pero su deseo es la causa primordial de todo y Él está sobre la ley. Debemos ser conscientes de eso. Entonces seremos capaces de explicarnos algo. Muy bello el absoluto relativo, parte de la posibilidad de explicar cosas, pero cuando se queda en el absoluto relativo, no es capaz de explicarse nada. Cuando entra en contacto con otro, que es conciencia de Dios, es en primer contacto con Dios, es el contacto con los elementos que se están moviendo. Claro, como no reconocemos el autor de la luz, el autor del sonido, entonces pensamos que no, pero bien visto, no hay. ¿Dónde está Dios? Aquí, en la capacidad de ver está Dios. Ahora, ¿cómo? ¿No? El egoísmo no te permite entenderlo ni percibirlo. Estás muy metido ahí, ¿no? Ujú. Pero ahí está Dios. Y eso es la buena voluntad. Algunos animales para transportarlos tienen que meter en las pequeñas jaulitas. El animal no le gusta, pero si en algún momento entiende, aquí voy bien, voy seguro, me está transportando. Quizás no vea dónde está el amo, pero sé que voy en esta cajita y él la está llevando de la mano. Something like that, algo así. Entonces seremos capaces de explicarnos algo muy bonito. El estudiante dice, con que él es algo así como un hipnotizador. Si la señora Maharaj dice, sí, él es un hipnotizador. Todo depende de la dulce voluntad del absoluto. Todo está diseñado y destinado para él. Todo está en sus manos. El centro absoluto es por sí mismo y para sí mismo. Solo él conoce el propósito de todo. Nadie más. Nosotros podemos conocer solo tanto como Él quiera que conozcamos. Y eso también puede cambiar por su dulce deseo. De esta manera, Él es completamente libre, un autócrata. Y claro, una vez más, para el ego dominador, no, miles de barreras, de alarmas, de dolores. La mente rechaza, no está dominada por el ego falso, cualquiera de estas ideas. Pero una vez alguien ha practicado, ha madurado en su vida, ha tenido vivencias, ha gozado de buena compañía, ya toma y le da un lugar correspondiente, pequeño en un sentido. Interesante mantener el ego pequeño, es más manejable. No quiere decir que sea menos poderoso. Pequeño no es menos poderoso, pequeño no es menos inservible. De hecho, los expertos ponen en pequeño algo con mucha cosa, como las famosas navajas, las navajas suizas. Eso unos años atrás era más famoso, no tanto, que sigue siendo un artículo muy lindo. Entonces era tantas herramientas puestas en un lugar tan pequeño y eficiente.
Todo está destinado para Él. No tenemos el ego pequeño, lo podemos entender. Y ese supremo autócrata solo puede ser capturado por el amor, no por el conocimiento. Sus designios son inciertos. ¿Cómo nos ayudará nuestro conocimiento a entenderlo? El conocimiento puede ser útil para entender una cosa si ésta sigue una ley física y si tiene una naturaleza fija, pero el absoluto es autócrata. En cualquier momento él puede cambiar todas las leyes. Entonces, ¿cómo conoceremos al infinito? Al tratar de entender la verdad absoluta, toda nuestra experiencia previa se vuelve nula e inválida. En cada segundo, Él puede mostrarnos un nuevo color. Ningún grado de conocimiento puede hacer una declaración clara de verdad acerca de Dios. El conocimiento es inútil al considerar al infinito. Primero, Él se mueve de una manera, luego de otra. ¿Sobre cuál base haremos nuestro cálculo? Su posición está siempre cambiando por su dulce voluntad. Entonces no hay manera. Sí, sí hay manera, pero hay que activar el sentimiento, el feeling, el cultivo de un sentimiento, un vaya. Y puede ayudar el intelecto hasta un punto, pero no es intelectual. Muy distinto. ¿Quién es el autor? El autor agradece cierta ayuda, pero el autor es el autor. Entonces, no es autoría, no es el acceso a través del intelecto, no es posible. Se necesita otro tipo de cosas. Entonces, para entrar a un estadio se necesita una boleta. Alguien dice, se necesita dinero. No, porque si ya empezó el evento y tú no tienes la boleta y todas se vendieron y tú dices, pero tengo mucho dinero, déjenme entrar, miren mi fajo de billetes. No, no puedes entrar. ¿Qué se necesita? Seguir la disposición de los que organizan el evento para poder entrar. Incluso si sigues y eres amigo de ellos por diferentes circunstancias o empleado del estadio, vas a entrar sin dinero. O con dinero puedes comprar la boleta, pero fue una disposición dispuesta por los dueños del estadio. Cuando alguien dice, con este dinero puede entrar en cualquier momento, a cualquier parte, está muy equivocado. Y el intelecto nos lleva a pensar eso. Puedo en cualquier momento, por mi fuerza, entrar a cualquier lugar, a cualquier sentimiento, porque soy muy inteligente. Y no, si no supiste cómo aplicarlo, pues haber comprado una boleta falsa. Su corazón solo puede ser capturado por la rendición. Solo a través de la rendición podemos complacerlo. Y si Él gusta, puede dársenos a conocer. Pero aun cuando no podamos descubrir esa porción de su personalidad, perdón, pero aun cuando podamos descubrir esa porción de su personalidad, solo podrá ser la que Él quiere revelarnos. El diseñador de la realidad es un autócrata. Él está sobre la ley. Debemos considerar esto cuidadosamente. Él está diseñando este universo está diseñando este universo. El que está diseñando este universo está sobre la ley. No está bajo la jurisdicción de ninguna ley. No tiene una naturaleza fija. En cualquier momento él puede cambiar su posición de acuerdo a su dulce voluntad y cualquier cosa que él desee sucederá. Dice el estudiante. Bertrand Russell dice que hay un Dios. Él dice que si hay un Dios, él no debe ser bueno. Dios mismo no está limitado por la ley, pero si nosotros violamos la ley de Dios, sufrimos. Si Dios fuera bueno, podría haber creado a todas las almas de este mundo sobre la ley. Ujú. Entonces, es un elemento tomado aquí que combina dos ideas. Por un lado, sí, Krishna, el Señor Supremo está por encima del bien y del mal, pero pues, él dice no puede ser bueno, porque si no habría hecho las cosas distintas, más o menos, ¿no? Si dice eso, dice Siddhartha Maharaj, eso significa que él quiere volverse el dios de dioses, de una mejor versión de cómo el universo debería ser hecho. ¿Cómo puede al señor Russell le decimos? La verdad absoluta es desconocida e incognoscible. ¿Cómo pueden sus designios ser conocidos? Él es un autócrata y usted viene a imponer su torcida y escasa experiencia finita sobre la verdad universal. Su experiencia es lo limitado de lo limitado.
y usted quiere imponer esa pequeña experiencia al todo ilimitado. ¿A partir de qué bases está usted aproximando al infinito para criticarlo? ¿Cuánto conoce acerca de él? Si usted ve una madre castigando a un hijo y ve solo esa porción de su conducta, puede concluir que ella es muy cruel, pero usted no conoce el afecto con el cual la madre se preocupa por el niño. Usted no está considerando de cómo ella se preocupa por su bien futuro. Usted está inconsciente de todo esto. Puede decir que ella está castigando al hijo y que por eso es cruel, pero no conoce el contexto de su conducta. Cada incidente debe tener su futuro y su pasado, y usted debe averiguar cuidadosamente antes de hacer algún juicio o alguna observación. En su caso, ¿cuánto está usted limitado en relación al infinito? ¿En qué extensión puede usted entenderlo? Su capacidad para comprender el infinito es muy escasa. Nadie debería intentar hacer alguna observación acerca de la voluntad infinita sobre la base de su propia capacidad limitada. Esto es poco juicio y suicida para un hombre de entendimiento. Muy bien expresado, las cosas en su lugar, y es muy animante cuando logramos, repito, cierta disposición dentro de nosotros, cierto tamaño del ego. Todo esto resulta muy edificante, muy emocionante. Estamos en manos de algo muy divertido y que tiene un nuevo capítulo divertido para nosotros hoy. Por supuesto que nuestro ego falso intentará arruinarlo y lo logrará arruinar muchas veces, pero el guionista volverá a disponer todo y nos dará más pistas acerca de cómo a través de sus santos nos dará más pistas acerca de cómo entenderlo bien para gozarlo plenamente. Gracias. Gaura Premanandi Haribol.